Instrumentos de aeronaves. ¿Para qué sirven los instrumentos? ¿Para qué funcionan? Vamos a analizar los instrumentos de la aeronave. Recordemos, las aeronaves vuelan a grandes velocidades, tan solo por dar un ejemplo, más de 1200, más de 800 kilómetros por hora. Entonces las aeronaves hasta cierto punto generan una poca capacidad de reacción del ser humano. Entonces los instrumentos que llevan las aeronaves se debe de usar de cierta forma para tener una capacidad de reacción por la propia aeronave y de cierta forma no entremos a un estado no deseado de inseguridad de vuelo. Entonces tenemos aeronaves como los aviones militares que prácticamente van a altas velocidades. Tenemos aeronaves modernas con tipos de cabinas de cristal. Tenemos aeronaves hasta cierto punto viejitas con cabina tipo análoga. Entonces, el uso de los instrumentos de a bordo en una aeronave se debe a las propias limitaciones del cuerpo humano. Hacen imposible que el propio piloto abarque con solamente sus propios sentidos todas las condiciones climáticas y todos los dispositivos mecánicos que se tienen que ver con el vuelo del avión. Los instrumentos de aviación dan una gran ayuda indicando estas condiciones de los muchos mecanismos que hay en el avión. Entonces los sentidos del ser humano no van a dar capacidad para atender todas las demandas de la propia aeronave. Entonces hasta cierto punto las aeronaves se deben de generar de manera autónoma, deben de navegar, deben de controlarse de manera autónoma. Todas las carátulas de los diferentes instrumentos localizados enfrente de la cabina del propio piloto le deben de registrar en todo momento todas las variaciones de temperatura, presión, velocidad, altitud, dirección, curso, deriva, etcétera, etcétera. Así como la condición mecánica del motor, que es uno de los instrumentos importantes, y también así el piloto debe mantener una referencia siempre conforme a la tierra respecto a su propia navegación de la misma aeronave. Puede con los instrumentos mantener un vuelo en forma correcta y un vuelo de forma segura. Este es el origen de tener todos los instrumentos. Entonces, si un avión va volando a altas velocidades, en lo que el piloto jala el pedestal, el avión va a levantar rápidamente la nariz al grado de que va a entrar en un ángulo de pérdida y puede entrar en desplome esa propia aeronave. Entonces el avión propio va a ayudar que a través de sus sensores evite ciertas actuaciones no deseadas por el propio piloto y que de cierta forma garantice la autonomía de la misma seguridad en la operación de las aeronaves. Ese es el objetivo de estudiar instrumentos. Lógicamente, recordemos, las aeronaves año con año se están modernizando porque hay nuevos procedimientos operacionales, hay nuevas tecnologías en los propios sistemas del avión. Entonces, estudiar aviación, estudiar aeronáutica es comprometerse al estudio constante, porque a lo mejor ahorita estamos estudiando un 737, un 787, pero ya cuando terminemos la carrera o ya que estemos en 5 o 10 años, ya vamos a tener otra gama de tipos de modelos de aeronave. Entonces siempre debemos de conocer nuevos sistemas, nuevas autonomías y en consecuencia pues también los instrumentos se van modernizando al paso del tiempo. Los instrumentos en las aeronaves nos van a dar esa información exacta para la vigilancia del control de la propia aeronave. Los instrumentos establecen parámetros de rendimiento y manejo de los sistemas de la misma aeronave. Es de suma importancia conocer cuáles son los instrumentos básicos establecidos en la aeronave. Hace rato mencionábamos, vamos a tener instrumentos de motor, instrumentos para navegación, vamos a tener varias gamas de instrumentos. Cada instrumento va a trabajar bajo ciertos principios físicos que van a ayudar a determinar el propio sistema en la aeronave. Aquí vamos a tener una cabina de un avioncito. Si no me equivoco es de un avión Cessna. Como ven,
esta cabina está llena, vamos a llamarlo así, de instrumentos tipo reloj. Estos instrumentos son conocidos como instrumentos análogos. Entonces vamos a tener cabinas análogas y cabinas de cristal. Las cabinas de cristal es la punta de lanza de los instrumentos. Las cabinas de cristal reflejan el resultado de la aviónica. Recordemos, la aviónica es todo lo eléctrico electrónico que trabaja dentro de la propia aeronave. Entonces vamos a decir, o nos vamos a atrever a comentar, que las cabinas análogas son para aeronaves hasta cierto punto ya con muchos años, y las cabinas de cristal son para aeronaves modernas. Al final de cuentas también podemos ver en las cabinas de cristal, que utilizan puras pantallas, también aparecen instrumentos redundantes. Entonces yo tengo mis pantallas, pero también tengo instrumentos redundantes que siguen siendo análogos. Entonces seguimos manteniendo esa redundancia de instrumentos análogos, aunque la cabina utiliza más instrumentos de cristal. Entonces recordemos, cabina análoga es donde aparecen los relojes y cabina de cristal es donde ya aparecen las pantallas. Son los dos tipos esenciales de cabinas que vamos a tener en las aeronaves. La cabina que está del lado derecho es una cabina del 787 y la que está del lado izquierdo es una cabina de un Cessna. Entonces son dos tipos de cabina. Vamos a empezar a conocer los principios de funcionamiento de los mismos instrumentos. Para esto pues vamos a hablar de una de las primeras teorías, en este caso conocida como el teorema de Bernoulli. Entonces en aerodinámica se utiliza el teorema de Bernoulli para entender la teoría de la sustentación. Recordemos, el teorema de Bernoulli nos dice qué pasa con la velocidad en relación a la presión y viceversa, qué le pasa a la presión en relación a la velocidad. En otras palabras, ¿qué pasa cuando aumentamos la velocidad? ¿Qué le pasa a la presión? Y viceversa, ¿qué le pasa a la presión cuando disminuimos la velocidad? Eso es lo que nos hace referencia. Nosotros vamos a tener los perfiles de ala, y el perfil de ala ya está diseñado de cierta manera para tener dos elementos. Entonces vamos a recordar, vamos a empezar a bombardear preguntas. La parte superior del ala, ¿cómo se llama? Y la parte superior del ala, estrado, si no me equivoco. Estrados, correcto. La parte superior del ala, gracias Jordi. Parte superior del ala se llama extrados, la parte inferior del ala se llama intrados. Si nosotros observamos el intrados prácticamente está formado por una línea recta. Sin embargo, el estrados maneja una curvatura. En el estrados, si nosotros lo vemos así, vamos a tener mayor distancia. En el intrados vamos a tener una línea recta y en teoría es menos distancia. ¿Qué es lo que pasa entre estas dos superficies? Vamos a tener el principio de Bernoulli, vamos a analizar qué le pasa a la velocidad con respecto a la presión, pero también es importante mencionar el principio de continuidad. El principio de continuidad me dice que si en el borde de ataque entran 1000 partículas de aire, algunas se van para arriba y algunas se van para abajo, algunas se van al estrados, algunas otras se van al intrados. Unas van a recorrer menor distancia, las que se van por abajo, y sin embargo las que se van por arriba en el estrados van a recorrer mayor distancia. Principio de continuidad dice que si entran 1000 partículas en el borde de ataque, 1000 partículas deben de salir al mismo instante en el borde de salida. Entonces, las partículas que van en el estrados deben de aumentar su velocidad porque van a recorrer mayor distancia y deben de llegar al mismo instante al final del perfil del ala. Sin embargo, las partículas que van en la parte baja deben de ir a menor velocidad porque recorren menor distancia. Entonces aquí es donde aparece el teorema de Bernoulli. En la parte superior aumentamos la velocidad. Al aumentar la velocidad se disminuye la presión. Esa es la ley de Bernoulli. Aumentas velocidad,
se disminuye la presión. Al disminuir la presión se llega a disminuir al grado de que se convierte en una presión negativa. Esa presión negativa, reflejada aquí en nuestro diagrama con esa línea azul, es conocida como la presión de levantamiento. Es nuestra fuerza de levantamiento, es la que va a hacer que el avión genere ese levantamiento para que empiece a volar. Entonces, ese es el teorema de Bernoulli. Bernoulli, pues la familia Bernoulli fueron muchos hermanos que se dedicaron mucho a la matemática. Uno de sus hermanos, el Bernoulli, dice que fue científico suizo. Aplicó este teorema de Bernoulli, en el cual establece que la energía mecánica total de un flujo incomprensible y no viscoso sin rozamiento es constante a lo largo de una línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias. Aquí las vemos en nuestra imagen, son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección de flujo en cada punto, y en el caso del flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de cada flujo. Si nosotros metemos nuestro modelo de avioncito a un túnel de viento, en el túnel de viento se va a inyectar humo y a través de ese humo vamos a poder visualizar esas líneas de corriente. Las líneas de corriente, de cierta forma, mantienen cierta energía mecánica por el propio flujo. Eso fue lo que inicialmente Bernoulli estableció. Dice, todos los fluidos son compresibles, incluyendo el aire. Recuerden, el aire es un flujo, al final de cuentas, que tiene cierta presión y cierta temperatura. Cuando estos cambios de volumen son demasiados grandes, se opta por considerar un flujo como compresible. Entonces muestra una variación significativa de la densidad como resultado de fluir. Entonces, esto sucede cuando la velocidad es cercana a la del sonido. Entonces, si nosotros aceleramos nuestro flujo y llegamos casi a nuestra velocidad del fluido, a nuestra velocidad del sonido, perdón, se va a entender que vamos a variar la densidad del propio fluido. Y eso nos va a generar que las líneas de corriente se separen a la propia superficie del ala. Entonces, concepto general, si tú aumentas una velocidad muy grande en una aeronave, vas a hacer que las líneas de corriente se separen tanto que generes un desplome en el propio avión. Entonces, continuando, el teorema de Bernoulli implica una relación entre los efectos de la presión. Entonces, ya lo comentamos, en la parte superior del estrados, las partículas van a mayor velocidad, entonces en consecuencia se genera una presión de succión conocida como sustentación. Eso es lo que dice Bernoulli. Dice la velocidad y la gravedad, e indican la velocidad aumenta cuando la presión disminuye. Entonces, cuando tenemos aumento de velocidad, la presión disminuye. Este principio es importante para la medida de los flujos y también puede emplearse para predecir la fuerza de sustentación de una ala. Entonces, parte de lo que pues se presume dentro de la universidad es que nosotros vamos a tener esa habilidad para poder diseñar un avión. ¿Tú cómo vas a diseñar un avión? Primero pues tienes que preguntarte, ¿para qué vas a utilizar un avión? ¿Va a ser un avión de carga? ¿Va a ser un avión de pasajeros? ¿Va a ser un avión de poca capacidad de pasaje? ¿De mucha capacidad de pasaje? ¿Va a ser un avión conocido como narrow body? ¿Un avión conocido como heavy? Entonces, en función de lo que quieras hacer, tú vas a necesitar cierta sustentación. Recordemos, para sacar cierto peso de la aeronave, debes de generar cierta sustentación. Y para generar cierta sustentación, requieres cierta velocidad. Entonces, las cuatro fuerzas básicas es sustentación, peso, empuje y resistencia al avance. El empuje lo vas a producir a través de la fuerza de los motores.
Entonces es importante conocer estos teoremas porque a partir del principio de sustentación vamos a poder determinar cierto rendimiento de cada aeronave en función de lo que queramos que tenga cada aeronave. El teorema de Bernoulli se aplica sobre superficies como las alas del avión. Ya lo comentamos, aumentas velocidad, disminuyes presión, se genera la sustentación. Entonces, el aire va y fluye con mayor velocidad y se genera una presión de succión. Esta diferencia de presiones genera la famosa fuerza de sustentación. Entonces, cortamos, espero que les sirva de algo. Vamos a ponerle aquí pausa. O también va a decir, si yo tengo un EPR de cierta cantidad y ese EPR está fuera de parámetros, el piloto va a entender inmediatamente que el rendimiento del motor no está a como fue diseñado. Entonces, en ocasiones el propio avión le va a marcar esos parámetros en la cabina, pero también el propio avión en ocasiones va a reaccionar por sí solo. Entonces, hasta cierto punto los propios instrumentos van a generar esa lectura de diferentes parámetros en la cabina y hasta cierto punto también van a generar esa reacción, esa autonomía para poder no estar en un estado no deseado. Entonces, al final de cuentas, debemos de conocer muchos parámetros dentro de la aeronave, presión, temperatura, etcétera, etcétera, y esos parámetros nos van a dar un rango de óptimo rendimiento dentro de la propia aeronave. ¿Dudas?